Buenas noches. Buenas noches con todos. Disculpando que anoche tuve un inconveniente con o sea, no podía compartir la página para explicar la clase. Entonces, por eso les pedí que nos reunamos hoy, ¿ya? Entonces, compañeros, la asistencia de anoche la vamos a hacer igual como que fuese hoy, ¿ya? ¿Estamos? Listo, licenciada. Ya. Listo, licenciado. Lo que pasa es que yo anoche no estuve en clase, pedí permiso, pero de igual manera. Ya, páseme ahorita a mi WhatsApp su nombre completo y apellido, ¿ya? O sea, su nombre completo. Ok, listo. Ya. Esperemos que están conectándose unos compañeros, ¿ya? A ver, vamos analizando. Estamos con el artículo 381. Vamos a avanzar, ¿ya? Como les había dicho a muchos de ustedes, cuando ya tengan su licencia de conducir, lo que siempre se van a encontrar en la vía, en la carretera, son con los agentes de tránsito, sean de la Comisión de Tránsito del Ecuador o de la Agencia Municipal de Tránsito o con los policías nacionales que todavía hacen de tránsito. Siempre se van a encontrar con ellos y siempre se van a topar es por contravenciones, o sea, siempre va a ser por contravenciones. Entonces, las personas que, por ejemplo, van a manejar un transporte público, por ejemplo, un bus, el artículo 381 del Código Orgánico Integral Penal. Al Código Orgánico Integral Penal más se lo conoce como COIP, C-O-I-P, Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, él es el único, digamos de así, cuerpo de ley que contiene las sanciones de todas las leyes que contemplen algún tipo de infracción, sean estos delitos o contravenciones, ¿ya? Entonces, el artículo 381 nos dice, la persona que conduzca un vehículo de transporte público, ya les he dicho, no es del sector público, transporte público es aquellos que pertenecen a las operadoras de transporte, ¿ya? Sea este internacional, interregional, interprovincial. Interprovincial significa que sale de la provincia, intraprovincial que está dentro de la provincia, ¿ya? Con exceso de pasajeros será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y suspensión de la licencia de conducir por el mismo lapso. O sea, que si el juez le considera y le da una pena de privativa de libertad de 6 meses, igual tiempo de la pena es igual tiempo de la suspensión. Siempre la suspensión siempre será luego de haber cumplido la pena. O sea, cumples la pena, recién ahí comienzas ya a vuelta a cumplir la suspensión de la licencia. Nunca es paralelo, nunca están igual. ¿Por qué? Porque el rato que la persona está cumpliendo la pena, pues imposible va a ser que esté conduciendo un vehículo, ¿no? Entonces siempre... No, ten clase. Siempre va a ser así. Artículo 382. Daños mecánicos previsibles en el transporte público. Transporte público, ¿verdad? Siempre, transporte público, las operadoras de transporte, no del sector público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, o sea que se los ve,
ustedes lo alcanzan a ver al carro y ven que, por ejemplo, el volante le han cambiado, le han puesto, qué sé yo, un pedacito de palo para poderlo manobrear. Se dan cuenta de que una de las llantas no es del mismo tamaño que el tamaño del vehículo, de las demás llantas, ¿no? Entonces son previsibles, eso te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días y la suspensión de conducir por el mismo tiempo. Digamos que el carro, el vehículo que está conduciendo la persona, no tiene... él no es el dueño, solo anda conduciendo. Entonces te dice que solidariamente será responsable el propietario del vehículo. El propietario del vehículo va a ser solidariamente responsable y a lo mejor le toque a él cumplir también una pena, porque la reducción de la licencia de conducir será para el chofer del vehículo de ese momento, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora a la sección tercera, que vamos a hablar ya solo de lo que es contravenciones de tránsito. Solo contravenciones. Lo que pasamos hacia atrás eran delitos. Ahora vamos con solo contravenciones. Dice. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Dice, la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. Aquí les quiero aclarar algo. Hay una sentencia. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Hay una sentencia que se dio ya en otros asuntos, y en esta sentencia que se dio en la Corte Nacional el 22 de abril del 2006, página 2, se refiere a que Buenas noches. Hola, buenas noches. A que no necesariamente debe existir la pena de la libertad. O sea que basta será con la disminución de los puntos de la licencia de conducir. Y dice, en el caso de transporte público, la pena será del doble de la prevista en el inciso anterior. O sea, que sí, la pena privativa de libertad dice que es de 5 a 15 días. Como dice que si el sector público lo comete esa infracción, entonces ya no va a ser de 15, será de 10 a 30 días. Y la disminución de los puntos será de 10 puntos en la licencia de conducir, porque es el doble, ¿no? Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. ¿Cuál fue la causa de la infracción? Las llantas lisas o en mal estado. Entonces, el vehículo va a quedar retenido hasta que supere esa causa. ¿Qué significa? Que la persona que le retienen el vehículo por andar con llantas lisas, simplemente va a un almacén, compra el juego de llantas, le cambia las llantas en el patio de retención vehicular y saca su vehículo. O sea, se va con su vehículo porque así dice la ley. Dice, además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. La causa de la infracción es las llantas lisas o en mal estado. Les decía que pues que hay una sentencia que dice que no necesariamente debe la persona quedar con la pena privativa, ¿no? Eso se dio el 2 de abril del 2016 y a partir de ahí los agentes de tránsito simplemente lo que hacen es dar la citación y retener el vehículo hasta que le vayan a cambiar las llantas. Pues si tú no tienes dinero, pues el vehículo estará 5, 6, 7, 8 días y cada día que esté el carro en el canchón de la comisión de tránsito tiene un costo de garaje, ¿no? Te va perjudicando económicamente. Artículo 384. Dice, la persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan,
será sancionado con una reducción de 15 puntos en la licencia de conducir y 30 días de privación de libertad. Además, como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Por lo general, esto suele suceder los días sábados y domingos. Los días sábados y domingos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros las personas festejamos, celebramos un cumpleaños, el fin de semana, cualquier cosa, y a veces salimos y tomamos en nuestros vehículos. Entonces, la policía, la comisión de tránsito, los agentes municipales de tránsito, por lo general pasan pendiente de eso y el fin de semana las personas por lo general caen presas o son privadas de la libertad por conducir el vehículo en estado de ebriedad. Verán, solo por conducirlo. Porque si causa tuve un ligero problema. Les decía que simplemente esto es por el hecho de conducir el vehículo. O sea, no han causado ningún delito, nada, simplemente lo van conduciendo, cometen una infracción y son privados de la libertad. 385. Conducción de un vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo a la siguiente escala. Cuando ustedes, no sé si tal vez a ustedes ya les ha pasado, porque es casi normal que a veces tomamos 2 vasos de cerveza o un vaso de whisky y ya tenemos alcohol en la sangre. Siempre los agentes de tránsito, ellos cargan un alcoholímetro que sirve para medir el nivel de alcohol en la sangre, y a las personas, pues, que a los conductores les hacen la prueba haciendo soplar a través de un tubo, los hacen soplar a través de un tubo y ahí pues nos va a dar el nivel de alcohol por litro en la sangre. Entonces dice que será sancionado de acuerdo a la escala. Sí, al momento que te hacen la prueba en tu sangre, por cada litro encuentran de 0.3. ¿Por qué comienza de 0.3? O sea, no comienza desde 0. Debería ser de 0.0, ¿no? Comienza siempre desde 0.3, porque a veces nosotros podemos comer uvas, tomar un guarapo, y esos productos, digamos así, se me fue la palabra que como debería decirlo. Bueno, esos productos contienen cierto tipo de fermentación que produce algún grado de alcohol. Entonces la medición siempre será de 0.3 a partir de ahí. Siempre será a partir de ahí. Porque incluso el Listerine, productos así contienen alcohol, y a veces puede que el alcoholímetro lo detecte y vayamos a tener problemas con la ley por el hecho de haber usado un producto o haber consumido o comido algo que contenía cierta fermentación, y esa fermentación produce cierto grado de alcohol. Como les digo, las uvas, el guarapo. Entonces comienza de 0.3. Dice, si el nivel de alcohol por litro en la sangre es de 0.3 a 0.8, se aplica una multa de un salario básico del trabajador en general y la pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de la libertad. Tendrán en cuenta la pena que van a ir cumpliendo, ¿no? Si el nivel de alcohol por litro en la sangre es mayor de 0.8 hasta 1.2,
se aplicará una multa de 2 salarios básicos unificados. En el anterior era 1, ahora ya son 2. Del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de la libertad. En el primero eran 5 puntos, acá ya son 10, y en el primero eran 5 días de privación, acá ya son 15 días. Si el nivel de alcohol por litro en la sangre supera el 1.2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general y la suspensión de la licencia de conducir por 70 días y 30 días de privación de la libertad. Esto ya es en el caso que ya estamos perdidos, que ya no sabemos ni cómo nos llamamos, ¿no? Cuando ya tenemos 1.2, ya es el último de los grados de alcohol, ¿ya? Entonces, estas penas son para los conductores en general. Ahora vienen los conductores del servicio público y dice, para los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial, los taxistas, o de carga, los camiones, ¿no? La tolerancia de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es de 0 y un máximo de alcohol de 0,1. O sea, aquí ya no comienza de 0,3, sino aquí comienza de 0,1, ¿ya? Entonces aquí los conductores de los buses, los taxis, los camiones del servicio público, ellos, pero ni un vaso de cerveza, nada. Ellos tienen que dar totalmente sobrios, ¿no? Porque aquí viene, dice, en caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y una pena privativa de libertad de 90 días. O sea, recuerdan ustedes que en el primer nivel era de 0.3 y el tercer nivel era de 1.2. Acá simplemente él tiene 0.1, o sea, se tomó un vaso de cerveza, él perdió su licencia porque pierde los 30 puntos que nos otorga la licencia de conducir. Pierde los 30 puntos y tiene una pena privativa de libertad de 90 días. O sea, ya saben ustedes, señores estudiantes, cuando algún rato vayan a manejar un taxi, una camioneta del servicio público, .1 de alcohol. Estamos. Artículo 386. Contravenciones de tránsito de primera clase. Bueno, las que vemos son contravenciones de tránsito, ¿no? Pero de aquí para adelante nos van diciendo cuáles son de primera clase, de segunda, porque hay hasta la séptima clase. Las que vamos a ver a partir del artículo 386 son de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico del trabajador en general y reducción de 10 puntos a la licencia de conducir. 1. La persona que conduzca sin haber obtenido una licencia de conducir. O sea, ahora mismo ustedes todavía no tienen la licencia de conducir, pero ya están conduciendo los vehículos de la escuela de conducción. Pero resulta que algún rato, un momento, un amigo, un familiar le dice, ¿sabes que tú ya estás manejando el carro? Vamos a dar una vuelta por acá, hacer un mandado, algún favor. Y bueno, como ya estás manejando, te subiste al carro. Te para la gente de tránsito, no tienes la licencia porque todavía no la has obtenido, o sea, no te la ha generado la agencia de tránsito. Entonces, la multa tuya va a ser de un salario básico del trabajo general, que son $425, y la reducción de 10 puntos. Son 10 puntos que ya tú vas a perder de los 30 puntos que te da la Agencia Nacional de Tránsito. 2. La conductor o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. Dice de obra. O sea, significa irse ya de golpes. Darle un empujón. O sea, solo con empujarlo ya es la falta de obra. O sea, usted te baja del vehículo, la gente te dice, tenga la bondad, bájese del vehículo. De repente no te quieres bajar y coges con la puerta del carro y le empujas la puerta.
ya le faltaste de obra a la gente de tránsito y así mismo te van a sancionar con un salario básico y te van a reducir de entrada ya 10 puntos. 3. La o el conductor de un vehículo automotor que exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente. Para eso, pues, el rango de velocidad, hay unas especificaciones técnicas. Hay unas especificaciones técnicas y en esas especificaciones técnicas tenemos que basarnos de acuerdo a la vía y al transporte, a la velocidad que debemos ir. Continúa, dice, en el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente a la persona o propietario del vehículo. Será solidario del pago de la multa. ¿Por qué no te van a reducir puntos? Porque todavía no la tienes. No tienes tu licencia, pues todavía no te pueden reducir los puntos. Ya. Será sancionado con 2 salarios básicos del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. No dice el plazo de 7 días, dice un plazo mínimo de 7 días. O sea, ese es el tiempo mínimo. De ahí para adelante, los días que se tome el juez en ver tu causa, el tiempo que él considere que ya está para despachar y te despachará el carro. Pero el tiempo mínimo de la detención de un vehículo es de 7 días. 1 dice, la o el conductor de transporte de pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. ¿Cuál es el servicio diferente? Digamos que al taxista, el taxista, el transporte es tipo comercial. Llega a la parada o mientras va circulando, alguien le dice, lo detiene, sube a esa persona y lo lleva al punto del destino. Pero si él en el trayecto desde que salió de la parada hasta el punto de destino va recogiendo pasajeros, eso habitualmente se le dice taxi ruta. Entonces ese no fue el servicio para el que él fue autorizado. Él nunca se le autorizó para hacer taxi ruta. Entonces también le van a retener el vehículo. O de repente, voy a poner un ejemplo que aquí en Arenillas sucede mucho. Ustedes se dan cuenta que en la Ciudad de la Libertad hay unos autos de colores y ellos prestan un servicio como que fueran taxis. Entonces dice, si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y se prohibirá su circulación hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. De repente un auto lo pintan color amarillo, le ponen un sello como que fuera de una de las empresas de transporte y está trabajando. Entonces, él tiene que volver a pintar el carro al color original que fue y mientras no lo cumpla, no le van a devolver el carro. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado con la certificación que para el efecto extenderá al responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos de cambio de pintura de vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. O sea que el Estado no te va a pintar el carro. Si es que tú pintas a tu camioneta una raya verde y te lo detienen, tienes que buscar tú un maestro pintor allá en el patio de retención, quitarle el color que le pusiste la raya verde y eso, desde ahí, ese momento te van a entregar el carro, antes no. 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente al exigible para el tipo de vehículo que conduce. Las licencias son de 2 categorías, las no profesionales y las profesionales. Aquí viene un asuntito, ¿no? Si ustedes tienen licencia tipo C, no pueden aún todavía manejar un vehículo
para el cual deban tener una licencia tipo D o tipo E. Y aquí hay una ligera confusión o una duda, porque la ley dice categoría. Y si un vehículo, por ejemplo, una persona que tiene una licencia tipo B, que es tipo no profesional, se lo encuentra manejando un taxi, por ejemplo, a él sí tendrán que sancionarlo, porque él sí está manejando un vehículo al que no fue autorizado. Pero los choferes profesionales, ellos sí pueden manejar un vehículo particular, como pueden manejar un vehículo de transporte público, y no ha pasado nada, ¿no? De ahí viene, dice, de 3, las personas que participen con vehículos a motor en competencias en vías públicas. Esto es totalmente prohibido. O sea, las vías públicas no son pistas de competencias. Nadie puede hacer una competencia en las vías públicas. Claro está, sin haber obtenido la autorización correspondiente. Me van a decir muchos, pero en Piñas existe un rally, pero es que ellos tienen autorización. Mientras no tengamos autorización, no podemos hacer competencias. Artículo 387. Recuerda que les dije que al artículo 386 son infracciones de primera clase y el 387 ya son de segunda clase. Y dice, serán sancionados con una multa del 50% del salario básico del trabajador en general y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. Verán, en la de primera clase la reducción del punto era, la reducción de los puntos eran 10 y acá ya solo son 9, ¿no? Dice, 1, la o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos del trabajador en general. O sea, una persona ocasiona un accidente de tránsito y los daños materiales del vehículo al cual le ocasionó el accidente no supera 2 salarios básicos, o sea, no supera $850. La pena que él va a obtener es del 50% del salario básico del trabajador, o sea, 425, estamos hablando de 212,50 centavos, ¿no? Y una reducción de los puntos de 9 puntos. 2. La persona que conduzca una licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que será retirada inmediatamente por el agente. O sea, el agente me pide la licencia, yo le entrego mi licencia que al momento está caducada. Por ejemplo, en un caso mío, yo ahorita ando con una licencia caducada, pero por motivo de pandemia y por el mismo hecho de que para sacar un turno, para obtener una licencia, están largos los tiempos, ¿no? Entonces hay que pagar el valor de la licencia y cargar ahí el documento que justifique que ya tienes fecha para obtener tu licencia. Entonces, si yo le entrego mi licencia a la agente de tránsito y no le exhibo que yo ya cancelé dicho valor de la especie, y no le exhibo que yo ya tengo un turno, el agente de tránsito, a más de que me va a dar una citación en la que se me va a cobrar un 50% del trabajo y la reducción de 9 puntos, él tiene la obligación de retirármela, quitármela, él se la lleva. 3, la persona adolescente mayor de 17 años que posee un permiso de conducción y requiera de la compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. O sea, las personas que aún no cumplen 18 años, tienen 17 años, ellos sí pueden obtener un permiso temporal de conducir, pero este permiso temporal de conducir siempre lo deben hacer, o sea, siempre deben conducir el vehículo con este tipo de permiso, siempre que vaya una persona que tenga la licencia de conducir. Si él va solo en el carro y solo con su permiso, llega el agente de tránsito, ve a un adolescente, le pide la licencia, él saca el permiso temporal que él tiene para conducir y le va a preguntar,
y la persona que te acompaña a ti, que debe tener licencia, dice, no, yo voy solo, automáticamente le quita también el permiso y le sanciona con el 50% del salario y una reducción de 9 puntos, ¿ya? El conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Bueno, esto casi no se da, porque incluso nosotros cuando vayamos a Huaquillas, por ejemplo, y vemos un auto peruano que quiere hacer el servicio de transporte de pasajeros, hasta por desconfianza no lo vamos a subir, ¿no? Entonces los extranjeros no se atreven a hacer ese trabajo, ni nosotros los ecuatorianos vamos al Perú a querer hacer ese trabajo, ¿no? 5, dice, el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga a la capacidad del automotor. El transporte de cuenta propia, ya les había dicho, que es aquel que realizan los dueños de comercio, los dueños de las bananeras, que para movilizar sus productos